Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar a los expositores, Lisandro Coendós y Matías Grosso, por haber aceptado nuestra invitación. Y un segundo que tengo que silenciar esto. Porque si no molesta mucho, ahí está. Por haber aceptado ellos nuestra invitación para hacer una primera aproximación en este ámbito a la cuestión esta tan significativa en este tiempo de transición energética, que es la generación distribuida. Y bueno, y a todos ustedes en estas mañanas que los invitamos, tenemos invitados de todo el país que se han inscripto, esperemos que todos puedan acceder. Les cuento un poquito sobre quienes nos van a acompañar en este encuentro. Lisandro Covendosa es un especialista en temas de tanto tecnología como gestión de la energía, es docente en la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, trabaja temas de eficiencia energética, energía solar, térmica y fotovoltaica. Es también asesor o ha trabajado en conjunto en CEPAL y las redes de trabajo en energía y pobreza energética. Bueno, todo un currículum dedicado a estos temas, por lo cual bueno, le agradecemos muchísimo que esté hoy aquí. Y Matías Grosso, él es ingeniero industrial y también investigador de UTN en proyectos de eficiencia energética. Eh, bueno, simplemente con estas poquitas palabras les daría a ellos el lugar para una exposición que les pedimos en unos 45, 50 minutos podamos cerrar para que después podamos establecer un intercambio, porque seguramente habrá bastante interés en cuestiones particulares de la charla, y entonces vemos un poquito las expectativas de quienes nos están escuchando. Y también queremos que estén atentos porque en la primera semana de julio vamos a hacer un encuentro, en este caso presencial, en la ciudad de La Plata, para tratar cuestiones referidas a la ley provincial de generación distribuida. Así que, bueno, ya les llegará también la información completa y la invitación para que asistan. Esta vez será presencial, así que los esperamos a todos y todas. Lisandro, Matías, cuando quieran. Sí, perfecto. ¿Se escucha bien, cierto? Perfecto. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco de transición energética, apuntando a lo que es generación distribuida y comenzando, digamos, el primer punto, a entender el porqué de las cosas. Comparto 2 segundos, a ver si me deja compartir ahora. No, si Mati me liberás, así presento 2 segundos, un pequeño ejercicio, a ver si lo pueden ver ahí. Perdón, tienen que entrar a Mentimeter, que es www.menti.com, y con el código 7463604. Si pueden entrar al Mentimeter y completar cuál de estas alternativas creen que genera mayor ahorro energético. Si 100 kilowatts de paneles solares o 100 luminarias LED de 9 watts. Ahora comparto sí, si puedes ahí, Mati, compartir el código, que lo repito, es 7463604. 2 segunditos damos para completar y ahí avanzamos con la presentación. No sé si pueden acceder. Sí. Perfecto. Les pediría a ver si, si pueden entrar. Yo ahí presento y vemos si hay alguna respuesta. Pero, si lo pueden poner en el chat, sería la página como para poder acceder y... Y lo pasamos al chat particular. Sería Sí, el chat ahí general. lo envié, Lisandro. Es Sí, sí, ahí veo. Ah, bien. www.menti.com. Ahí está. Ahí está. Mil gracias. Damos 2 segundos, a ver si puede completar alguien más y comenzamos con la charla.
Bueno, tenemos dos hasta ahora, la idea no es que perdamos mucho tiempo con el ejercicio, 2 personas que han ido por las 100 luminarias LED de 9 watts, hasta ahora hay 0 paneles, si hay alguien más que puede llegar a completar sería genial. Pero básicamente la idea de este punto es sentarnos a pensar, si yo voy a instalar 100 kilowatts de paneles solares, ¿qué ahorro me va a generar? Y compararlo contra recambiar 100 luminarias LED de 9 watts. Digamos, 100 luminarias LED de 9 watts son 900 watts, 0,9 kilowatts contra 100 kilowatts de paneles solares. Ahí ya hay una persona que completó el tema de los paneles, ¿no? El tema es así, o sea, cuando no vamos a tratar de avanzar con esto para no quitar mucho tiempo. Los que están contestando lo de 100 luminarias de 9 watts, digamos que están más en lo cierto. 100 kilowatts de paneles solares, en realidad lo que estoy haciendo es cambiar un energético, que es cambiar la radiación solar por energía eléctrica. O sea, no hay un ahorro de energía, es un cambio energético, es un cambio de fuente energética. Digamos, cuando yo instalo 100 luminarias de 9 watts y reemplazo luminarias, por ejemplo, de mercurio halogenado, de sodio u otra tecnología, ahí sí estoy generando un ahorro neto, o sea, no hay un cambio energético, es un ahorro en sí de energía. A lo que apuntamos con este ejercicio, ahora dejo de compartir para dar pie a la presentación, es pensar de que cualquier alternativa que yo haga por medio de energía solar apuntando a generación distribuida, lo tengo que hacer de la forma que sea lo más eficiente posible. ¿Está bien? Ahí hay un comentario que dice que las lámparas consumen, el ahorro está en las lámparas, tal cual. El ahorro está en el recambio de las lámparas. Si yo pongo paneles solares, ¿voy a ahorrar energía? No, lo que es un cambio de energético, voy a ahorrar plata, no voy a ahorrar kilowatt hora, va a ser un cambio de lo que es digamos, ¿por dónde me viene la energía? Si me viene a través de la red interconectada o si me viene a través de la radiación solar, pero es un ahorro más bien económico. Entonces, cada vez que yo hago una instalación solar, y un poco esta es la idea de la charla, apuntar sí a lo que es generación distribuida, pero siempre siendo conscientes de que lo tengo que hacer de la manera más eficiente posible, punto de vista del consumo. ¿Está bien? Es un poco lo que nos encontramos con Matías cada vez que hacemos instalaciones solares, es que muchas veces se piensa en los paneles solares, ok, pero no se sabe qué es lo que hay puertas adentro de las fábricas, las casas o lo que fuese. Entonces lo que primero hay que saber es cómo es el consumo puertas adentro, que ese consumo sea lo más eficiente posible para luego acompañarlo con una instalación solar por distribuida, ok, o paneles solares o otra tecnología, eólica, biomasa, lo que fuese, pero siendo lo más eficiente posible puertas adentro, si no es donde uno ya empieza a perder el control y no sabe qué es lo que está pasando. Tenemos muchas consultas de gente que usa las instalaciones solares de manera que no es eficiente y, por ejemplo, consumen energía de noche y nos dicen por qué no ahorro energía. Y bueno, porque justamente, ¿por qué no ahorro en plata, ¿no? En costo económico? Y justamente esto se da porque están usando, no sé, la energía en el horario punta, que es de 18 a 23 horas y es el más caro, y los paneles solares ahí no tienen, digamos, justamente no responden al consumo, la radiación no genera en ese horario energía eléctrica. Así que ahora vamos a ver un poco de las tecnologías, pero la idea era dar un pie inicial para que se entienda un poco cómo vamos a estructurar esta charla, ¿sí? Así que bueno, la primera, digamos, entrando un poco en lo que es el temario, la idea es hablar de lo que es el cambio climático y gases de efecto invernadero, luego entrar a lo que es gestión eficiente de la energía, dar conceptos de lo que son las energías renovables, principalmente energía solar, para pasar un poco a entender cómo es la matriz energética en Argentina y cómo han ido, digamos, penetrando y aumentando el tema de energías renovables, y viendo un poco cómo es el impacto de esto, de lo que es las instalaciones que han entrado en generación distribuida, un poco la repartición en el país, etcétera, y pasar un poco a lo que es el detalle de la ley de generación distribuida. Entonces, bueno, el punto inicial de todo esto es el cambio climático. O sea, nosotros, y en Argentina vamos a avanzar, o estamos avanzando en lo que es generación distribuida, está bien, pero no somos un caso aislado, sino que están avanzando todos los países del mundo prácticamente en descentralizar las fuentes de generación de energía. O sea, ya las matrices energéticas se van a pensar de manera descentralizada, o se están pensando de manera descentralizada, donde, por ejemplo, lo que son las soluciones centralizadas, como la hidro, que tenemos muchísima participación en Argentina, o las centrales térmicas, son centralizadas. Lo que se está viendo en el mundo es que eso ya no es eficiente, digamos, la eficiencia de ese tipo de generaciones centrales
está quedando obsoleta, digamos, y se está empezando a ver descentralizar los consumos, digamos, tener más cerca de los puntos de consumo la generación. Y ahí es donde empieza a tener muchísimo sentido lo que es generación distribuida, y repito, y empezar a consumir menos energía de la manera más eficiente posible. Entonces, un poco lo que va a pasar en Argentina y en el mundo es que el aumento de lo que es la generación distribuida va a tener cada vez más incidencia en las matrices, ¿está bien? Entonces, bueno, nosotros vamos a ver que los estándares de cuidado del medio ambiente se vienen elevando cada vez más, o sea, vean la primera foto de lo que es el consumo de recursos hasta, digamos, a partir de la revolución industrial y hasta la fecha, es cada vez mayor y tiene una incidencia mayor y una tasa de utilización de los recursos, ahora vamos a charlar un poco más de eso, pero que estamos sobrepasando los límites que tiene el planeta a partir de los consumos de los recursos. De todos los recursos, estamos hablando de los recursos naturales, incluso de los hidrocarburos, todo lo que digamos, los recursos que utilizamos para la generación de energía, y después está todo lo que tiene que ver, vean la segunda foto, con los desperdicios y recursos que estamos generando, ahí entran lo que son las emisiones de CO2 que vamos a hablar en las siguientes diapositivas, y estamos generando un impacto en lo que es el planeta. Vean la tercera foto, y vamos a encontrar recursos, digamos, productos químicos, productos que elaboramos nosotros en industrias, que estamos afectando a todo lo que es la naturaleza. Todo esto tiene un sentido muy fuerte en lo que es la generación distribuida, la eficiencia energética, en lo que es el cuidado del medio ambiente, reducir el calentamiento, o trata, digamos, como herramienta para la lucha contra el cambio climático, y reducir el impacto ambiental que estamos generando. Estos van a ser los pilares un poco de la charla, el por qué nosotros nos enfocamos en la generación distribuida. Después, con generación distribuida, vamos a ver, se atacan un montón de problemas adicionales, además de lo que es la lucha contra el cambio climático. No sé, tenemos mayor eficiencia frente a blackouts, cortes de energía, etcétera, pero digamos, el porqué que nosotros con Matías le damos un poco a todas estas charlas de lo que tiene que ver con sostenibilidad y cambio climático, que es donde vemos que realmente el modelo actual que estamos llevando de consumo, principalmente de energía, nos está llevando a una situación que no es la óptima, la deseable, y que podemos generar unos efectos que van a ser irreversibles, ¿no? Entonces, bueno, para que se entienda un poco, luego de, digamos, del 1900 empieza a haber un crecimiento de la concentración de gases de efecto invernadero, principalmente CO2. Pasamos de más o menos 295 partes por millón a 420 partes por millón. El dato de la cantidad es anecdótico, digamos, lo que está habiendo es un aumento casi que exponencial de las concentraciones de CO2 debido a la actividad humana, principalmente a la actividad industrial. Digamos, nos referimos a la actividad industrial con, sí, lo que se produce en las industrias, pero el sector residencial, por lo menos de la parte de energía, tiene una incidencia mayor al 40-50%. Digamos, todo lo que es la generación en centrales térmicas, eso entra como actividad industrial, ok, pero digamos, es para abastecer lo que nosotros hacemos en nuestras casas. O sea, en nuestras casas nosotros tenemos un impacto alrededor del 40-50% de esta concentración, y todas las acciones que nosotros tomemos o tratemos de implementar para evitar esta concentración o este aumento de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera va a tener sentido. Ahí es donde tiene sentido cualquier acción que podemos tomar desde el punto de vista de eficiencia energética o de instalación de energías renovables para, digamos, si hay un cambio energético, lo que comentamos al principio, cambio la energía, pero evito las emisiones de CO2 que estoy generando de manera indirecta. Nosotros en nuestras casas, al prender una lámpara o al encender una computadora o lo que fuese, estamos generando de manera indirecta emisiones de CO2 por la composición de la matriz energética que hay en Argentina. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero nosotros tenemos una matriz carbonizada, o sea, tenemos una matriz con alta porcentaje de incidencia de centrales térmicas que tiene una gran concentración o genera una gran emisión de gases de efecto invernadero, principalmente de lo que es CO2. Entonces, todo este aumento de concentraciones de gases de efecto invernadero, ¿qué es lo que está generando? Está generando lo que es el cambio climático. El cambio climático, digamos, es un aumento no controlado de la temperatura terrestre que se está viendo. Hoy en día tenemos un grado por encima, casi que 2 grados, por encima de 1.5 grados, creo que es por encima de los niveles preindustriales, está generando una serie de efectos, ¿no?
efectos en la naturaleza, efectos en el medio ambiente. Entonces acá hay un gráfico que muestra, justo lo puso a correr Matías, de cómo ha ido aumentando la temperatura de la Tierra desde, digamos, las últimas 100 años y que, digamos, cada vez es mayor. O sea, lo que nosotros estamos, o lo que se está viendo a nivel internacional, con los acuerdos, justamente, digamos, como por ejemplo el de París, es llevar la temperatura de la Tierra a un límite de 1.5 o como máximo 2 grados, donde si, no, digamos, limitarlo a eso, si nosotros aumentamos de 1.5 o si nos pasamos de 2 grados, vamos a tener efectos que van a ser irreversibles. Ejemplos de esto puede ser la cuenca del río Paraná, donde digamos, hay un efecto donde hay una reducción de lo que son los caudales, que se ha visto, por ejemplo, ahora en el año pasado, a partir del año pasado, digamos, está generando problemas en la navegación, etc. O otros, y acá hay fotos satelitales donde se demuestra esto, y se está estudiando, justo bueno, cuando estamos armando esta presentación, hay estudios que están, o digamos, centros que están estudiando si esto es una consecuencia directa de lo que es el cambio climático. Y otros ejemplos de esto puede ser, no sé, el último aumento de temperatura, o digamos, el último registro máximo de temperatura del verano pasado, que generó el pico de potencia del consumo del SAE, el Sistema Interconectado Argentino, donde, digamos, justamente hubo una serie de cortes, por lo menos en todo lo que es Buenos Aires, importantes, ¿no? O sea, si uno ve los gráficos, ve cómo se empiezan a desacoplar las máquinas a partir digamos, del aumento de temperatura. O sea, siempre hay una correlación directa entre lo que es temperatura y consumo de energía en el sistema argentino. Y los picos de potencia, si uno ve los registros, se vienen superando año a año, porque justamente la temperatura va aumentando. Entonces, digamos, ¿esto cuál es el límite? O tiene un límite, mejor dicho, porque si nosotros año a año vamos superando la temperatura por consecuencia directa del cambio climático, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? ¿Cada vez generar más energía? Sí, hay que ver, puede ser una de las soluciones esto que vamos a charlar justamente ahora, de lo que es generación distribuida, y otra de las soluciones es sin duda lo que es la eficiencia energética. Así que entrando un poco a lo que es gases de efecto invernadero, los gases de efecto invernadero son gases naturales que hay en la atmósfera, o sea, hay una serie de gases que lo que hacen es mantener la temperatura estable de la Tierra y permiten la vida. Ok, eso está genial. Ahora, la actividad humana está llevando a un aumento de estas concentraciones de gases de efecto invernadero. En la atmósfera vamos a encontrar desde metano, dióxido de carbono, óxidos nitrosos, etc., hasta hidrógeno. Pero la actividad humana está llevando a un aumento de la concentración de estos gases, y este aumento hace que la temperatura, digamos, no puede escapar, se retiene, digamos, conceptualmente eso es lo que pasa, y está llevando a un aumento de la temperatura que se nos está yendo de control. Ese aumento de la temperatura está generando una serie de efectos que pueden ser desde derretimiento de los glaciares, y digamos, el aumento, hay una consecuencia indirecta que es el aumento de agua dulce y pérdida de superficies digamos, de terreno, o sea, se están inundando áreas y van a desaparecer alguna serie de islas, digamos, de ese estilo es de lo que va a pasar, inundaciones, mayor cantidad de sequías, incendios, extinción de especies. Hay ejemplos que lo estamos viendo de manera directa, donde hay eventos que antes no pasaban, y eso es lo que genera un problema, digamos, a los seres humanos. Entonces, bueno, la lucha contra el cambio climático, las políticas contra el cambio climático vienen de ese lado, de tratar de, digamos, de mitigar los efectos de todos estos acontecimientos, que es lo que estamos viendo que tienen mayor recurrencia en el último tiempo. Un ejemplo es que nosotros hasta en pandemia dejamos una concentración de residuos, o sea, la actividad humana tiene tal impacto que, por ejemplo, generamos 87 millones de kilos de residuos en pandemia, que equivalen a 87.000 autos en forma de basura. Esto, digamos, no tiene una relación directa con lo que es consumo de energía, pero el impacto de la actividad humana, tanto en residuos, en consumo de recursos, es tan alto que estamos generando, no sé, islas de basura, estamos generando un consumo de energía, de recursos, mejor dicho, de hidrocarburos, y las reservas, por ejemplo, se agotan, o hay perspectiva de agotamiento,
digamos, no sé, hasta 2050 sabemos que hay recursos, hidrocarburos que se pueden explotar, pero después los costos de explotación de esos recursos van a ser no rentables. Entonces, los recursos, el planeta tiene un límite, ahora lo vamos a ver. Nosotros lo que estamos haciendo es sobrepasar esos límites, y todas estas soluciones de tecnologías como las energías renovables y principalmente descentralizar el consumo, empiezan a tener cada vez mayor sentido digamos, por la consecuencia que está teniendo la actividad humana, las consecuencias que está teniendo la actividad humana. Entonces, nosotros sabemos que la huella, digamos, sabemos que el planeta tiene un límite y tiene una capacidad para regenerarse, ¿sí? O sea, una capacidad para proveernos de recursos. O sea, nosotros sin los recursos del planeta no somos nada. Estamos hablando del planeta hasta incluso, digamos, el Sol es una fuente que nos genera energía, que genera energía y permite la vida. Y sabemos que, no sé, nosotros nos proveemos de alimentos a través de lo que son la flora y la fauna, y estamos sobrepasando esa capacidad, y además de sobrepasar esa capacidad, estamos generando una serie de output, como son los residuos, las emisiones de CO2, etcétera, que están generando consecuencias. O sea, toda la actividad que nosotros tenemos, un sistema de consumo, está generando una serie de consecuencias que tiene un impacto, una serie de impactos que son realmente importantes. Y este impacto es, digamos, puede ser hasta tan mínimo como 2 grados por encima de estas consecuencias, como 2 grados por encima de la temperatura preindustrial, que uno dice 2 grados, no va a pasar nada. No, al revés, con 2 grados hay especies que dejan de... no lo soportan, entonces se extinguen. Solo 2 grados genera la extinción de especies. Eso, la extinción de especies, después genera una serie de problemas en una cadena que prácticamente son irreversibles. O sea, esos 2 grados, por más que nos parezca pocos, ya llego a 2 grados de temperatura, como ser humano lo debería poder soportar, sí, ok, pero hay un montón de consecuencias que no estamos viendo de manera directa, o lo estamos percibiendo de manera indirecta. Las inundaciones, los incendios cada vez son más frecuentes en Argentina, y digamos, los ejemplos son cada vez, los vemos cada vez con mayor frecuencia en las noticias, ¿no? Por ejemplo, de esto hay miles y los podemos encontrar, los vemos de manera diaria. Entonces, nosotros usamos una porción del planeta que es lo que conocemos como huella ecológica. La huella ecológica hoy es, digamos, entramos en un déficit. Nosotros estamos consumiendo mucho más de la biocapacidad que tiene el planeta, de lo que nos puede proveer. Es un poco lo que queremos explicar. Entran todos los recursos, desde los hidrocarburos hasta el consumo de, no sé, lo que es los peces, hasta los árboles, todo lo que la producción que estamos teniendo, estamos generando un impacto, una tasa de utilización muchísimo mayor a lo que el planeta nos puede proveer. Así que bueno, esto es lo que comentábamos hoy en día. Nosotros vamos a ver que hay una serie de políticas, soluciones, etcétera, acuerdos internacionales que van a comprometernos para atacar estos problemas. Entonces vamos a ver la palabra sostenibilidad está cada vez más frecuente. Vamos a ver que hay desde, no sé, shampoos que son sostenibles, turismo sostenible, compras sostenibles, hay un montón, todos va a apuntar a la sostenibilidad, o está apuntando a que sea sostenible, incluso el consumo de energía a través de lo que estamos viendo como una transición energética, se va a hacer de una manera sostenible. ¿Está bien? Ahora en la siguiente slide vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para ser sostenibles, digamos, o qué implica la palabra sostenibilidad. La palabra sostenibilidad implica, digamos, la intersección entre 3 conjuntos, el económico, el social y el medio ambiente. Antes de la revolución industrial se pensaba que solamente el desarrollo era económico, o sea, un país crecía cuando crecía el PBI. Ya nos estamos dando cuenta, en realidad no ya, porque el concepto de desarrollo sostenible viene desde el 87 en Noruega, la ministra de Noruega lo planteó, y se dio cuenta que el mundo no iba a ningún lado si únicamente veíamos el desarrollo de manera del punto de vista económico, y dijo, bueno, tenemos que mirar 3 dimensiones más, lo que es qué estamos haciendo con el medio ambiente y qué estamos haciendo con la sociedad. ¿Está bien? Entonces, de esa manera vamos a saber que somos sostenibles. Y básicamente, ¿qué es ser sostenible? El mundo tiene que alcanzar para todos, los recursos tienen que alcanzar para toda la sociedad. No tenemos que plantear un agotamiento de los recursos y que las generaciones futuras no tengan recursos para generar energía, sino que tenemos que apuntar a soluciones, herramientas como es la generación distribuida, que permitan generar una sostenibilidad y que permitan que el planeta sea, digamos, no sobrepasemos los límites y alcance para todos. Un ejemplo de esto
voy a dar ahora, pero es, digamos, se está pensando dentro de lo que es a nivel mundial, lo que es una transición justa. Una transición justa implica, por ejemplo, que el día de mañana, cuando las centrales térmicas ya hayan finalizado su vida útil y ojalá que haya una participación mayor de renovables, ver que el empleo que tienen, o los empleados que tienen las centrales térmicas, capacitarlos para incorporarlos en centrales renovables. En España, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora es, tienen muchísimas centrales a carbón, y ver cómo esas centrales a carbón, o los espacios geográficos donde se ocupan las centrales térmicas a carbón, se obtienen mayores puntos para la generación de energía renovable. O sea, reutilizar esos espacios, eso es lo que se va a apuntar a una transición justa. O sea, no estamos planteando de que el día de mañana va a una transición energética solamente, sino que esa transición energética va a tener que ser una transición justa desde el punto de vista social, medioambiental y hasta económico. Eso es un poco lo que implica lo que es el desarrollo sostenible. Y volviendo a lo que es la gestión eficiente de la energía, porque nosotros lo planteamos en primera instancia, antes que, ahora vamos a ver las siguientes diapositivas que son de generación distribuida, justamente porque siempre antes de pensar una instalación solar, una instalación de generación distribuida, tenemos que entender cómo estamos consumiendo esa energía y ver si lo estamos haciendo de la mejor forma posible. Entonces, nosotros sabemos que lo que es la eficiencia energética, o acá se plantea una definición. Esta es una definición, hay un montón de eficiencia energética, pero básicamente es reducir el consumo de energía de una manera tal que no nos afecte, digamos, ni la producción, ni la calidad de los servicios, ni lo que es la sensación de confort. ¿Está bien? O sea, yo no voy a hablar de eficiencia energética, por ejemplo, en una casa, y decir, bueno, no planteo una instalación de aire acondicionado y me muero de calor en verano, ni, digamos, no prendo la iluminación de noche y no puedo ni siquiera mirar televisión. No, estamos hablando que la eficiencia energética es justamente hacer una reducción del consumo de energía con una misma tasa de utilización, o digamos, con una misma sensación de confort, con una misma tasa de producción. En la fábrica no voy a hablar de eficiencia energética si dejo de producir. En pandemia no hubo ninguna eficiencia energética. Hubo, digamos, una caída de la producción porque no se podía producir, porque se cerraron todas las actividades económicas. Entonces, lo que cuando hablemos de eficiencia energética, es mejorar el desempeño energético, manteniendo los estándares, tanto de calidad como de prestación de servicios, como de sensación de confort. Entonces, eso es un poco lo que vamos a apuntar, ¿no? Entonces, lo que es una de las herramientas, por ejemplo, que lo queremos dejar planteado acá, que se suelen hacer con eficiencias energéticas, con eficiencia energética, es implementar un sistema de gestión de energía. Un sistema de gestión de energía es plantear un sistema que nos permita implementar un ciclo de mejora continua para mejorar este desempeño energético. Esta hay una norma que es ISO 50001 que habla justamente de armar una planificación energética, seguir por un monitoreo energético, plantear una serie de alternativas para justamente un plan a futuro para ahorrar energía. No vamos a entrar en detalle de esto, pero es una herramienta que es muy interesante para cualquier industria o cualquier sector comercial o de servicios, que tiene bastante sentido. Y dentro de una planificación energética uno puede poner, no sé, reemplazo de motores. Ahora vamos a ver una serie de medidas que hacen a lo que es eficiencia energética, pero lo que es instalación renovable, o digamos de energía solar, eólica o la que fuese, entra dentro de una planificación energética. O sea, vamos a ver que lo que es las herramientas de energía renovable están vinculadas con lo que es eficiencia energética desde el punto de vista de una planificación. Está bien, eso es un poco la idea de lo que es un sistema de gestión de energía. Las ventajas de implementar una norma de este tipo es que tiene, digamos, una consecuencia directa en los ahorros económicos, en los ahorros de consumo energético y en las emisiones de CO2. Normativas de eficiencia energética hay varias, y el país está trabajando, digamos, a nivel político en varias de estas. Por ejemplo, lo que es el etiquetado de viviendas, hay pruebas piloto para etiquetar eficiencia energética, se hicieron en varias zonas del país, no voy a entrar en detalle, pero básicamente es establecer una etiqueta y, digamos, tener estándares en función de la, digamos, de la calidad de la envolvente de los edificios, o del edificio, de la organización que lo certifique. Hay normas LEED que son un poco más amplias, pero tienen un apartado específico de uso de la energía, uso del agua, etc.
el estándar de la ISO 50001 que acabamos de hablar de recién, y hay otras iniciativas como Sistema B que hablan de sostenibilidad en general y tienen un apartado de uso de la energía. Digamos, lo van a encontrar por varios lados, o por varias normativas, varias digamos, iniciativas. Sepamos de que lo que es eficiencia energética es una política energética, digamos, es una política energética más, y va a ser un vector dentro de la generación de energía adicional, como puede ser la nuclear, la térmica o las renovables. Incluso las renovables va a ser un vector más, es una fuente de generación más, en definitiva, lo que es el ahorro de energía. Se está pensando de ese lado. Así que eso es un poco las normativas de acreditaciones o que se puede hacer. Y desde el punto de vista de eficiencia energética, hay un montón de medidas, no vamos a entrar en detalle, pero digamos, lo que es energía se piensa en general, no solo energía eléctrica, esta charla es específicamente sobre distribuida y energía eléctrica. El gas natural es un vector energético más, entonces sepamos que, no sé, todo lo que se puede hacer mejoras de la parte térmica también va a ser un ahorro energético importante. Y mejoras que se pueden encontrar, no sé, reemplazo de motores, reemplazo de iluminación, lo que vimos recién, energía solar fotovoltaica puede ser un punto más dentro de una planificación energética, mejoras en aire comprimido, puede ser también un punto más dentro de una planificación, y no sé, hay sistemas, digamos, como hasta de cogeneración o de fuentes de generación de energía térmica y eléctrica simultánea que tienen, digamos, un impacto en lo que es eficiencia energética. No vamos a entrar en detalle, por ahí puede ser algo interesante. Lo principal era esto, entender lo que uno tiene que hacer previo a la instalación de un sistema de energía renovable, es saber cómo estoy consumiendo, si es eficiente o no, tratar de que sea lo más eficiente posible, tratar de entender un perfil, después vamos a mostrar en algún slide un perfil de patrón de consumo, puede ser de una casa, de una industria o lo que fuese, pero tratar de entender cómo es ese perfil de consumo, cómo se encienden los equipos, que sea de la manera óptima, del punto de vista de encendido de equipos y de contratación de la energía óptimo, para luego pasar a dimensionar una instalación de energía renovable. Es un poco la idea de cómo es la forma más eficiente de plantear esto, ¿no? Así que bueno, no vamos a entrar en el detalle de todos estos ejemplos de eficiencia energética, pero la idea es esa, tratar de ver previamente cómo es mi instalación y que sea lo más, que consuma la menor energía posible, manteniendo los niveles de prestación de servicios, los niveles de producción y los de sensación de confort. Así que bueno, ahora damos un pie al pie a lo que es en sí la generación de energía renovable. Ahí está, ¿se escucha? Sí, perfecto. Perdón, Matías, te interrumpo un segundito. Sí. Hemos tenido problemas con la conexión. Recién ahora se están pudiendo conectar varios que no han podido estar desde el principio de la presentación. Así que, bueno, simplemente agradecer a todos los que tuvieron paciencia para esperar y conectarse. Realmente la plataforma ha tenido un cuello de botella que se ha liberado en este momento, que ya van más de 15 participantes nuevos. Simplemente para eso. Gracias, Matías. Dale, buenísimo. Bueno, siguiendo ahí un poco con los temas de lo que venía hablando Lisandro, la verdad es que este es un mundo súper interesante y hay un montón de cuestiones por hacer en esta transición energética, pasando desde lo que son entendiendo lo que es el cambio climático, todo el aumento de las temperaturas que hay y cómo hacer una gestión eficiente de la energía, que Lisandro hace 4 o 5 años fue profesor mío en la facultad y yo veía, o sea, la sustentabilidad, o sea, un ítem, pero lo que me imaginaba era energías renovables, o sea, 100%. Y bueno, la realidad es que también, sobre todo en Europa, se empezó a fomentar todo lo que es el uso eficiente de la energía, las normativas, por una cuestión principalmente de normativas que le establecieron un 20% de la generación de energías renovables y también por un tema de costos. O sea, sabemos que en Europa el costo de la energía es mucho más elevado y eso también induce a ser más óptimos en todo lo que son los costos, ya sea productivos, en los costos hogareños y tener una cultura del ahorro más concreta, que por ahí al tener un beneficio económico uno no termina de aprovechar todos esos recursos. Entonces, bueno, la idea es un poco charlar de las energías renovables. Acá ya creo que
todos estamos al tanto de lo que son, pero bueno, básicamente son energías que se obtienen a partir de fuentes naturales, lo que se considera como virtualmente inagotables. Esto es porque está en abundancia en todo lo que es la naturaleza y se reproducen de forma más rápida de lo que se consumen. Y los ejemplos más usuales, o sea, hay muchos tipos de energías renovables. Acá en Argentina, básicamente nos encontramos con la energía eólica, que aprovecha toda la energía del viento para mover las aspas de las turbinas y a partir de un generador eléctrico generar esa energía eléctrica a partir del movimiento mecánico. La energía solar, que a partir de las células fotovoltaicas toman la energía del sol y la convierten en energía eléctrica. También hay termotanques eléctricos, lo que permiten captar esa energía del sol y transformarla en calor, así también como la biomasa, con ejemplos como pellet de madera o el biogás o las represas hidroeléctricas. Acá hay un concepto que las represas hidroeléctricas, que son de gran envergadura, tienen un impacto ambiental alto en cuanto a cambio de niveles del río, de migración de especies. Entonces lo que se considera como renovable son las hidroeléctricas de baja potencia, por tener justamente un bajo impacto ambiental. Pero bueno, para entender un poquito más de números y ver cómo estamos acá en Argentina, hoy en día hay un 64% de la energía, o sea, la energía que llega a cualquier hogar o a cualquier fábrica, a cualquier organización, el 64% de esa energía proviene de fuentes térmicas convencionales, que son las típicas plantas que consumen fuel oil o gasoil para calentar calderas, generar vapor, que muevan una turbina, eso está conectado a un generador eléctrico, que obviamente pasa por las redes de transmisión, distribución, hasta llegar al usuario final. Eso es lo más convencional, lo que está más en abundancia hoy en día, y lo que consume fuentes fósiles de combustible. Hidroeléctricas de gran envergadura tenemos un 17%, nucleares alrededor de un 7%, que está Atucha 1, Atucha 2 y también Embalse, en Córdoba. Y de renovables tenemos un 12%, promediando todo lo que es el año, y se finalizó el 2021 con un 13% de energías renovables. Acá, para hacer una mini comparación, en Chile hoy en día hay un 9% de energías renovables, o sea, lo cual, comparándolo con un país de la región, estamos en mejores condiciones. De hidro un 23%, de térmico un 68%, no tienen generación nuclear. Y en España, por ejemplo, comparándolo con un país de Europa, vemos que bueno, el porcentaje de renovables en 2021 llegó al 35%, el nuclear el 20%, hidroeléctricas el 11% y térmica el 33%. Acá obviamente en Europa, como mencionamos antes, estaba todo el tema del Acuerdo de París y la necesidad de la ONU de firmar un 20% como mínimo para el 2020 en toda la matriz renovable. Y bueno, obviamente con políticas de fomento e inversión, España principalmente también con energía eólica y energía solar, lideran lo que es energía renovable. Acá lo que se puede ver es un poco la evolución, ¿no? de lo que es las energías renovables en la matriz energética argentina. Esto, lo que lo miramos es de acá a 10 años atrás, cómo fue evolucionando. Desde el 2012 hasta el 2017 vemos que hay un 2% de fuentes provenientes de energías renovables. En el 2017 se dicta la ley de generación distribuida y fue un cambio de paradigma en muchos sentidos, principalmente porque empezó a haber una legislación clara o en proceso de evolución, ¿no? Para entender de qué manera podían fomentar las energías renovables en los usuarios finales y cómo se podía descentralizar esta generación de energía, poniendo a las residencias, a las industrias, a los comercios, para que puedan ser sus propios generadores y también inyectar esa energía a la red. Bueno, a partir del 2018 vemos un 3%, el 2019 se duplica, el 2020 llega a un 10%, y para finales del 2021 ya la matriz energética de renovables representaba un 13% del total, lo cual, si lo miramos hace 10 años atrás, hoy en día generamos hasta 8 veces más, y hay una potencia instalada 8 veces mayor de lo que había hace 10 años, lo cual es algo positivo y está bueno que siga esta tendencia para seguir aumentando esta matriz energética y ser más competitivos en un montón de aspectos. Las energías renovables traen un montón de capacitación, traen generación de empleos,
trae alternativas renovables, o sea, por lo que es un beneficio total para lo que es la sociedad, y más países como Argentina, que tiene una extensión territorial enorme, todos los diversos climas, y geográficamente está favorecido para muchas de estas energías. Por ejemplo, el hemisferio sur de Argentina, o sea, de la locación mundial, es un buen lugar por los vientos que ocurren para la generación eólica y también para la predisposición solar, por la cantidad de horas de sol en el diario, así que es una buena oportunidad para seguir creciendo. Acá un poco lo que quería mostrar es cómo está compuesta esa matriz de renovables. O sea, nosotros tenemos 5 tipos de energías renovables. ¿Y cómo se compone cada una de esas? Bueno, la número 1, o sea, y la principal en Argentina, es la eólica. La segunda es la solar, la energía solar. La tercera es la hidráulica de bajas potencias, la cuarta la biomasa y la quinta el biogás. Eólico, hoy del total de lo que es las energías renovables, de ese 13%, el 74% es de eólico. Solar representa un 15%, hidroeléctricas representa un 6%, biomasa un 3%, que un ejemplo de biomasa puede ser las plantas de generación de energía eléctrica a partir de pellets. El pellet de madera, por ejemplo, es un residuo forestal que mediante un proceso, no sé, residuos de pino, por ejemplo, mediante un proceso de secado, triturado y estandarizado de pellets plástico, de pellets cilíndricos, lo que se hace es un reemplazo de lo que es la quema de fuel oil o de gasoil para abastecer calderas y la generación de vapor. Eso se considera como una biomasa por la regeneración constante que tiene y además que los árboles toman ese dióxido de carbono de la atmósfera, entonces se regenera ese ciclo verde, por así decirlo. Y bueno, el biogás tenemos un 2%. Acá para empezar a hablar un poco de lo que son las equivalencias, un panel solar estandarizado puede ser de 340 watt pico, que es la máxima potencia que puede llegar a generar. Cada año están avanzando más las tecnologías y hoy en día hay paneles que pueden llegar hasta 650 o 700 watt pico y tienen un tamaño de 2 metros por 1, como si fuese una puerta aproximadamente. Y lo que acá también, volviendo a relacionarlo también con eficiencia energética y energías renovables, es cómo se relaciona, ¿no? Un panel de 340 watt pico puede abastecer 3 lámparas halógenas de 100 watts, mientras que el mismo panel puede alimentar a 30 lámparas LED de 11 watts, o sea, en cantidad de iluminación y flujo lumínico, o sea, es un desperdicio hoy en día tener 3 lámparas halógenas. Entonces lo que busca esta equivalencia es tratar de entender que con objetos más eficientes podemos reducir el nivel de inversión o podemos hacer más óptima cualquier instalación de energías renovables. Bueno, acá ya entrando derecho a la ley de generación distribuida, ahí como mencionamos, la ley está establecida desde el 2017, hubieron modificaciones a través de los años, la realidad es que esto es algo que se tiene que mejorar continuamente, o sea, y las leyes son algo que se están estudiando en todo el mundo, y nosotros, Argentina, la tenemos del 2017, pero hay países como Alemania, como España, que las tienen ya de los recientes 2000, entonces hay muchas cosas por las cuales seguir aprendiendo y seguir tomando ejemplos de otros países del mundo que estén más avanzados para poder seguir mejorando y expandiendo esta generación. Pero básicamente lo que induce la ley es tratar de hacer un fomento a la fuente de energías renovables. ¿Para qué? Para que los usuarios finales puedan generar su propia energía, consumirla, y en caso de que estén generando más de lo que están consumiendo, se lo puedan vender o inyectar a la red de distribución o a la red de transmisión, ¿no? Acá lo que dice, según la página del gobierno, la definición es un régimen de fomento a la generación de energías para el autoconsumo e inyección de estos excedentes. Es la ley 27.424. Bueno, acá un esquema de lo que es una generación convencional. Todos sabemos que desde la generación, los puntos de generación pueden ser convencionales, hidroeléctricas, energías renovables. Eso pasa a la red de transmisión, que ahí está Transener, prácticamente con el monopolio de lo que es la red de transporte acá en Argentina. Luego pasa a la red de distribución,
los distribuidores que compran la energía a la red de transporte mediante CAMESA, que es la Cámara Argentina del Mercado Eléctrico Mayorista, y luego esa distribución va hacia los usuarios finales, que pueden ser hogares, edificios, pymes, industrias, y esa es la generación convencional, es un camino unidireccional. Lo que busca la generación distribuida es decir, bueno, el usuario final también es capaz de generar su propia energía, y evitando todo ese traslado de la energía, que pueden ser kilométricos, desde los puntos centrales de generación hasta las redes de transmisión. Entonces se genera un flujo de ida y vuelta entre el usuario final y las distribuidoras o las cooperativas, lo cual genera muchísimos beneficios, pero bueno, entre otros es el autoconsumo, digamos, arreglar la red, o sea, descongestionar las redes eléctricas para que haya una mejor circulación energética, inyectar energía, que se produzca una mejor circulación de toda esta energía, y obviamente tomarla de fuentes naturales, como pueden ser el sol, el viento, biomasa y demás. Un esquema lo podemos explicar, por ejemplo, con un caso solar. Si alguien se pone paneles solares en su casa, los paneles tienen la característica de que toman la energía del sol y trabajan en corriente continua. Pero ¿qué pasa? La red eléctrica está en corriente alterna. Entonces, se utiliza un inversor que tiene muchas funciones, pero la principal función del inversor es transformar esa corriente continua en corriente alterna, ¿sí? Y estabilizarla a los mismos parámetros y variables que están en la red, en términos de tensión, en términos de frecuencia. Entonces, esa energía pasa por el inversor y de manera inteligente va a decir, bueno, si la residencia, en este caso una casa, me está pidiendo energía, bueno, tomo esa energía a las 3 de la tarde y abastezco a la casa. Pero, por ejemplo, a las 12 del mediodía no hay nadie en la casa. Y esa energía del sol está generando, obviamente, energía. Entonces, eso lo que va a ir es mediante un medidor bidireccional, que el medidor bidireccional lo instala la distribuidora, puede inyectar esa energía sobrante a la red directamente. El medidor bidireccional básicamente lo que hace es medir ese flujo de ingreso y egreso de energía. El hogar a las 9 de la noche va a demandar energía y obviamente ya los paneles no van a estar generando energía porque el pico de generación es entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, por cuestiones de irradiancia, y como cuando nos ponemos el protector, que son los horarios más complejos en cuanto a términos de radiación solar. Bueno, a las 9 de la noche, si no está generando energía los paneles, va a tomar energía de la red. Entonces, bueno, el medidor bidireccional va a tomar tanto la energía que entra como la energía que sale, básicamente. Este es un ejemplo gráfico y figurativo, o sea, lo que sería el consumo de una casa en caso de que esté requiriendo energía, ese hogar va a estar autogenerándose energía y ya por eso va a tener un ahorro, y aparte, si está generando más de lo que consume, ese sobrante se inyecta directamente a la red. Y acá son los pasos para hacer el trámite de generación distribuida como usuario y obtener el certificado. Lo primero es hacer una solicitud de reserva de potencia. Esto lo puede hacer el usuario, siempre está ahí, está el link, después lo comparto de la página del gobierno con la introducción a la generación distribuida y también a los trámites a distancia. Esto se coloca toda la información desde la página, tiene que hacerlo el usuario, que va a tener el certificado de usuario generador con un instalador matriculado y certificado. Este instalador puede ser un técnico eléctrico o electrónico o un ingeniero eléctrico o electrónico que tiene que estar obviamente matriculado y que tiene las competencias suficientes para llevar a cabo este tipo de instalaciones. Una vez que se hace la solicitud de reserva, la distribuidora adhiere a la ley nacional, tiene que dar una respuesta. Una vez hecha esa respuesta, el instalador pone los equipos, los instala, hace todas las pruebas necesarias, la puesta a tierra, la medición de todos los parámetros de tensión, de corriente, las protecciones, asegurarse de que es una instalación segura. El usuario va a hacer la solicitud del medidor bidireccional y la distribuidora va a ir y va a instalar ese medidor bidireccional porque es su herramienta de facturación. Entonces, sí o sí lo tiene que instalar el distribuidor responsable, porque es su facturador. Entonces, ellos tienen que controlar y cerciorar de que esa instalación esté hecha correctamente. Y una vez hecho esto, se emite el certificado de usuario generador.
Estos son algunos números de lo que está, de cómo está la ley hoy. Hay 13 provincias adheridas, 203 distribuidores, entre distribuidores y cooperativas, y hay 12 mega de potencia instalada. Y vemos que desde mayo, o sea, un año atrás, desde mayo de 2021 a abril del 2022, prácticamente se duplicaron la cantidad de usuarios generadores. Hoy en Córdoba se alberga el 60% prácticamente de los usuarios generadores, siendo la provincia que mayor cantidad tiene. Y después la sigue Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza, con la cantidad. Y bueno, para cerrar un poco, ¿qué beneficios trae ser usuario generador? Bueno, lo primero es, una vez que se tiene el certificado, es un crédito fiscal. El crédito fiscal se puede deducir de impuesto a las ganancias o del IVA y tiene un monto de 45.000 pesos por kilowatt instalado. Es decir, si yo pongo 10 kilowatts, por ejemplo, de paneles solares e hice todos los trámites para ser usuario generador, me van a otorgar un crédito fiscal de 450.000 pesos en caso de que sean 10 kilowatts. Y eso se otorga por una única vez al momento de tener el certificado. Por otro lado, es tener la energía autoconsumida. O sea, yo me estoy generando mi propia energía, me vuelvo una persona autónoma, autárquica, por así decirlo, energéticamente, y ya por no pedirle energía a la red, por no estar consumiendo energía de la distribuidora, estoy teniendo un ahorro, y ese ahorro es inmediato. Y por último punto, nada, uno cuando está generando más energía de lo que está consumiendo, lo puede inyectar a la red, y obviamente por eso hay una compensación económica. Hay distintos tipos de sistemas de cómo compensarlo económicamente. Por ejemplo, en España se usa un sistema en el cual te pagan el 100% de la energía que vos entregás a la red al precio que vos la pagaste. Acá en Argentina el sistema es, uno le vende la energía a la distribuidora aproximadamente a un 70% del valor de compra. O sea, nosotros le vendemos la energía a la distribuidora en caso de que sobre al precio de la energía mayorista, que es aproximadamente un 70% de lo que es la energía consumida. Así que nada, vamos cerrando con este tema y abrimos un espacio para preguntas, y bueno, agradecerles por tomarse el tiempo de estar en la charla y darnos este lugar para conversar sobre estos temas. Excelente, bueno, muchísimas gracias Matías y Lisandro.